El hecho de que un país descubra grandes reservas de petróleo y gas natural ha sido visto siempre como una bendición. Tiene sentido, un recurso natural muy demandado que proporciona unas rentas muy altas. Según Michael Ross, que fue mi profesor en UCLA en Political Economy of Development, esta aparente verdad no se sostiene cuando uno analiza la historia de los países ricos en petróleo, y es que el petróleo trae consigo una serie de consecuencias negativas, como pueden ser tendencias antidemocráticas, mayores cotas de conflicto armado, perjuicio a amplios sectores de la economía local, aumento desproporcionado del peso del Estado, reducción de las posibilidades laborales de las mujeres, entre otros. Y sobre esto ha escrito un libro titulado The Oil Curse, que podríamos traducir como La maldición del petróleo. Y es que el petróleo ha tenido y tiene hoy una importancia fundamental en el comercio. Es la industria más grande del mundo. En el año 2009, el petróleo y sus productos superaban el 14,2% del comercio mundial. Su demanda aumenta cada año, con los países en desarrollo aumentando sus pedidos en relación con los países desarrollados. A lo largo del libro, el profesor Ross habla del aceite de manera general, refiriéndose tanto a petróleo como a gas natural. Además, para referirse a las reservas de petróleo de las que dispone un país, usa como medida el logaritmo del petróleo per cápita, es decir, el petróleo por persona en un país, para evitar caer en una serie de errores estadísticos. En el vídeo de hoy nos meteremos de lleno con su libro, explicando primero cuáles son las causas por las que el petróleo deriva en esta maldición, la historia detrás de estas tendencias y por último explicaremos por qué el petróleo significa menos democracia, en especial en los países más pobres. Diferentes investigadores han desarrollado diversas teorías sobre los motivos o causas que explican por qué el petróleo puede ser perjudicial. Por un lado, tenemos aquellos que defienden que son los gobiernos extranjeros los que intervienen en los países ricos en petróleo y manipulan sus gobiernos. Esta teoría no pasa, sin embargo, de un serio examen. Países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos han intervenido o apoyado revueltas en países ricos en petróleo en la misma proporción que en aquellos sin él. Por otro lado, tenemos aquellos que defienden que han sido las grandes corporaciones internacionales que controlan todo el proceso productivo del petróleo las responsables de los males que asolan a estos países. Antes de 1970, la mayoría del petróleo estaba controlado por las Seven Sisters, 7 grandes monstruos del petróleo sobre los que luego hablaremos en más detalle. Pero el tema es que, sobre todo a partir de 1970, se produjo una ola de nacionalizaciones y los gobiernos empezaron a controlar sus reservas y la distribución. Sin embargo, las tendencias negativas que hemos mencionado no solo no se vieron reducidas, sino que aumentaron considerablemente, conforme el poder de estas corporaciones se reducía. Ahora que nos hemos ocupado de los clásicos argumentos que pretenden explicar erróneamente el problema del petróleo, vayamos con las causas que plantea el profesor Ross. La primera, a la que no dedicaremos apenas tiempo en el vídeo para no alargarlo demasiado, es el hecho de que cuanto menor sea la renta per cápita de un país con petróleo, más probable es que sufra las consecuencias negativas. En los países pobres, cuyas instituciones no son tan fuertes y estables como las de los países desarrollados, y no tienen democracias bien establecidas, el petróleo puede erosionarlas con mucha más facilidad. La otra causa principal son las especiales características que tiene el petróleo. Estas son escala, fuente, inestabilidad y secretismo. Ahora los explicamos. La escala se refiere a que el petróleo supone muchos ingresos para el país, en concreto para el gobierno o dictador de turno. Esto supone que en poco tiempo el gobierno puede crecer muchísimo. En Azerbaiyán, por ejemplo, entre 2001 y 2009 el gasto público se incrementó en un 600% y en Guinea Ecuatorial en un 800% en el mismo periodo. Y no solo es que el sector público crezca, cosa normal al disponer de nuevos ingresos, es que crece significativamente por encima que la propia economía. De esta manera, el sector del petróleo en estos países supone el 19% de la economía de media, pero más del 54% del presupuesto estatal. Sobre este tema, que es muy interesante, haré otro vídeo. La fuente es también determinante. En vez de en impuestos, los gobiernos de estos países se fundan en las rentas del petróleo. De media, los países con petróleo, sean más ricos, como más pobres, como autoritarios o democráticos, son un 30% menos dependientes en impuestos que los países que no tienen petróleo. El hecho de que los estados puedan acceder a las rentas del petróleo viene de antiguo. Ya en Roma, los emperadores se reservaban los derechos minerales. De hecho, el único país que a día de hoy permite la adquisición privada de los yacimientos cuando se
se invierten en los mismos es los Estados Unidos. De esta manera, los gobiernos pueden acceder a beneficios extraordinarios. La geografía de los yacimientos supone que tengan una gran ventaja con respecto a países o bien que no tienen petróleo directamente, no tienen yacimientos, o que los tienen de peor calidad. Sabemos que países, por ejemplo, como Arabia Saudí, tienen una calidad del petróleo muchísimo mayor, muy superior a Canadá o Estados Unidos. Además, su alta y creciente demanda supone que se puedan cargar un precio muy elevado por su venta, sobre todo en la exportación, adquiriendo un beneficio muy elevado. Otra de las características del petróleo es su inestabilidad. Las rentas del petróleo pueden aumentar o caer vertiginosamente en muy cortos periodos de tiempo, y esto es debido a los cambios en los precios, cambios en la velocidad de producción o cambios en la oferta, y a los tipos de contratos entre gobiernos y compañías. Como vemos en el gráfico 1, en relación con el precio del barril de petróleo, vemos cómo ha cambiado continuamente entre 1860, al principio del gráfico a la izquierda, y en 2009, a la derecha, con la mayor estabilidad entre el año 35 y el año 69. Pero desde 1970, el precio del barril de petróleo ha cambiado una media del 26,5% anual. Y las causas principales fueron la ola de nacionalizaciones, que luego trataremos en más detalle, la caída de los acuerdos de Bretton Woods sobre los tipos de cambio fijo, lo que permitió muchas más fluctuaciones entre divisas, y por último un incremento muy importante de la oferta y los países productores. La última característica definidora es el secretismo. Resulta muy fácil para los gobiernos y compañías no revelar las rentas obtenidas, e históricamente los estándares de transparencia en este sector han sido casi nulos. Esto se aprecia sobre todo en países no democráticos, donde el control sobre los gobernantes es casi inexistente. Veamos un ejemplo. Antes de ser barrido en el año 1998, el presidente Suharto de Indonesia utilizó las ventas de la petrolera nacional para repartir beneficios entre sus seguidores. Las cuentas de la petrolera, que suponían 1/3 del presupuesto público, estaban literalmente ocultas a la ciudadanía. Vamos ahora con la historia del petróleo, las grandes luchas entre compañías y gobiernos. Antes de 1970, los que manejaban los hilos eran las Seven Sisters, 7 grandes compañías petroleras, entre las que se encontraban Exxon, Chevron, Mobil, Texaco, etc. En 2010 se terminaron consolidando en 4: ExxonMobil, BP, Shell y Chevron Texaco. Sin las nacionalizaciones, era fácil para las compañías esconder sus beneficios. Estaban verticalmente integradas y les resultaba sencillo mover sus ingresos para evitar el fisco de los estados ricos en petróleos, que evidentemente demandaban su parte de los beneficios, pero no podían acceder a ella, o al menos en la proporción en que les gustaría. En 1950, las Seven Sisters controlaban el 98% del petróleo y gas natural comercializado, sin contar Estados Unidos y el bloque comunista. Entre los años 50 y los años 70 se produce una ola masiva de expropiaciones, pasando los estados a adueñarse de los activos y yacimientos de que disponían estas compañías, siendo Venezuela uno de los primeros ejemplos. Esta ola alcanzó su pico entre el año 71 y el año 76. En el año 1980, la mayoría de los países en vías de desarrollo ricos en petróleo habían nacionalizado sus industrias y establecido compañías públicas. Esto permitió a los gobiernos capturar un porcentaje muchísimo mayor de las rentas en aceite. De media, su parte de los beneficios pasó desde el 50% en 1960 al 98% en 1974. Os estaréis preguntando cómo de repente tuvo lugar este cambio repentino de nacionalizaciones y por qué no tuvo lugar muchos años antes. Bueno, las causas de estas nacionalizaciones fueron el sentimiento nacionalista y anticolonialista, como en el caso de Irak. Básicamente, estás harto de los gobiernos y las corporaciones internacionales y quieres que lo tuyo se quede para ti. Por otro lado, la reducción del poder de las Seven Sisters debido a productores independientes, que supuso una pérdida de cuota de mercado, aparición de compañías más pequeñas que proporcionaban a los estados los inputs necesarios para poder ellos operar, la creación de la OPEP, que actuaba como garante de los intereses de los Estados miembros y les permitía el apoyo mutuo, básicamente una organización de países ricos en petróleo, poca intervención militar por parte de los países desarrollados, también es de resaltar, y por último, los costes fijos, básicamente crear una petrolera se requiere de unas inversiones muy grandes que luego se quedan ahí y que no puede recuperar ese dinero, por lo tanto permitía a los países hacer más exigencias porque se encontraba ahí la inversión que habían hecho, entonces las compañías no tenían cómo negociar. Vamos a terminar el vídeo explicando por qué más petróleo significa menos posibilidades de democracia, en especial en los países de renta baja. En 1970 había 3 dictaduras por cada democracia. En
1990 el número de democracias superó al de dictaduras. Los causantes principales de mayor o menor democracia, sobre los que no entraremos en mucho detalle, pero que explican esta tendencia hacia la democratización del mundo, son la mayor renta per cápita, crecimiento económico lento y crisis, proximidad temporal y geográfica y cultura islámica. Pero claro, te estarás preguntando, ¿dónde entra el petróleo en todo esto? Bueno, después de un análisis estadístico muy exhaustivo, el autor concluye que cuanto más petróleo tenga un país autoritario, más difícil será su transición hacia la democracia. O sea que son inversamente proporcionales. Más petróleo, menos democracia. Una de las herramientas que utiliza es la tabla que estáis viendo, donde observa el porcentaje de países que pasaron del sistema autoritario a democracia según sean ricos, pobres, con petróleo o sin petróleo. Desde 1980, la democratización de países que no tienen petróleo se ha casi triplicado, mientras que los países productores se han mantenido estables. Hay que añadir que antes de los 80 se hace más complejo ligar más petróleo con menos democracia, lo que da que pensar acerca de la influencia de las nacionalizaciones. Vayamos ahora con la argumentativa que utiliza el autor para explicar este descubrimiento. Enuncia primero una teoría fiscal sobre la democracia. Sencillamente, los ciudadanos se niegan a pagar más impuestos si no va de la mano de más beneficios y ayudas. Bastante fácil. Los gobiernos autoritarios, que han conseguido mantener los impuestos bajos en relación con el gasto público, han sido más proclives a evitar transiciones democráticas. Es decir, no molestas mucho a la ciudadanía, pues no se quejan mucho, no te echan del poder, no se convierten en democracia. Así explicado de manera muy sencilla. En los países sin petróleo, especialmente en los tiempos de crisis, los gobiernos solo pueden mantener los beneficios por encima de los impuestos con déficit, que es algo un poco insostenible a largo plazo. En cambio, en los países ricos en petróleo se pueden ofrecer indefinidamente más beneficios con menos impuestos. De esta manera, es más probable que los líderes autoritarios de los países ricos en petróleo mantengan contenta y obediente a la gente y eviten transiciones democráticas. Puede que los ciudadanos quisieran exigir más beneficios conociendo las enormes rentas e ingresos que trae el petróleo. El problema es que es fácil para estos líderes esconder la información y frenar así el descontento y las exigencias. Ya lo hemos comentado con el tema del secretismo. Además, incluso si la masa se revela, las abultadas rentas permiten a los gobiernos tener a las fuerzas militares de su lado la mayoría de las veces. En el vídeo de hoy hemos visto cómo el petróleo trae consigo mucho más que abultados beneficios. Sus especiales características lo convierten en un peligro para los países ricos en el mismo, especialmente para aquellos que más lo necesitan, lo que no deja de resultar irónico. Más adelante veremos qué más problemas trae consigo el oro negro. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.